Buenos días. En el día de hoy nuevamente, cobijado por la gracia del Señor, simplemente quiero, para la gloria de Él, dejar este testimonio de su verdad. En Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios, que te escondes, Dios de Israel, Salvador. Oh Dios de Israel, que salvas. Y está escondido entre sus palabras, presto a revelarse a todos aquellos que se acercan con un corazón humillado, pobre y necesitado. En este día quiero transmitir lo que por gracia he recibido a todo el cuerpo de Cristo en la tierra, a los que el Señor disponga, a todos aquellos que ya están y a todos aquellos que deben entrar en su reino. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Primeramente, quiero presentar esta imagen y preguntarte a ti, ¿qué ves? Tus ojos han sido diseñados para ver lo eterno. Todo nuestro cuerpo redimido por el Señor da testimonio y dará gloria eternamente a su nombre, a sus obras, a sus maravillas. Esta es la conocida arca del pacto, el arca del testimonio. Arca. Y esta arca, cuando estuve meditando en esta arca, el Señor me llevó a buscar qué significa la palabra arca en específico, en su idioma original, en el hebreo, del cual a mi humilde modo de ver, derivan absolutamente todos los idiomas del mundo. Es el idioma más antiguo que existe. Y aunque en su escritura ha sido cambiado por el camino, ha evolucionado, ha sido en cierta forma modificado en su escritura, no deja de ser el mismo idioma, al igual que el inglés, el español, con el tiempo ha ido cambiando hasta que llega a este punto, en el idioma, en la forma en la que lo expresamos y lo escribimos. Este artefacto en hebreo es la palabra H727 y se dice o se pronuncia Aarón, Aarón. Este artefacto significa arca, caja, cofre, cesta, baúl. Y este era, según la escritura, el elemento central de la fe de los israelitas, el elemento central de la construcción alrededor de él, el elemento central
de su sistema de sacrificios. Y en la Escritura, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, verso 10, dice así: harán pues un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la recubrirás de oro puro. La recubrirás por dentro y por fuera. Y harás una moldura de oro alrededor de ella. Esta es la mención de esta arca. Y hoy vamos a aprender acerca de esta arca. Como decía, esta arca es el centro, era el centro de la fe, los sacrificios, la construcción, el corazón del sistema de creencias de los judíos, y alrededor del cual sucedían todos sus eventos. ¿Qué contenía esta arca por dentro? Después de haberla construido, esta arca, este cofre, este baúl, esta cesta, contenía 3 elementos principales, y esos los podemos ver en el libro, si vamos juntos al libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 3 al 4. Hebreos 9, del 3 al 4. Y dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada Lugar Santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. 3 cosas contenía esta arca: el maná, que fue aquel alimento que descendió milagrosamente en el desierto para sustentar al pueblo que había escapado de la esclavitud de Faraón en Egipto. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas 3 cosas se encontraban contenidas dentro del arca: el maná, el pan del cielo, las tablas, los mandamientos escritas por Dios, por el dedo de Dios, y la vara de Aarón, en un evento en el que, para confirmar de quién o a quién pertenecía el sacerdocio, el servicio santo a Dios en medio de todas las tribus de Israel, se tomaron 12 varas, una por cada tribu, y se pusieron delante del Señor. Y el Señor escogería cuál vara, cuál tribu representaría por medio de esta vara la decisión de Dios. Y la decisión de Dios cayó sobre la vara de Aarón. Los levitas. Esta vara de Aarón reverdeció y manifestó el deseo, la decisión, la escogencia del Señor. Y estas 3 cosas eran el testimonio de Dios y se encontraban contenidas en esta arca. Tal vez muchos de ustedes ya saben acerca del arca muchas cosas, pero esto que el Señor, por su misericordia, ha entregado
a su iglesia es maravilloso y solamente para Él es la gloria. Ahora, ¿quiénes podían cargar esa arca? ¿Quiénes podían tocarla? ¿Quiénes podían moverla siendo un objeto tan santo? En Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 2, vamos a poder ver quiénes podían hacerlo. Primera de Crónicas 15, 2. Entonces dijo David: el arca del Señor no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y lo sirvan perpetuamente. Perpetuamente. Solamente esa tribu tenía que ver de cerca con el servicio al Señor. Esta tribu podía mover el arca, podía cargarla, podía tocarla, y en la escritura podemos ver claramente que cuando se rompía este mandato de Dios, implicaba muerte. Quien tocaba o quien se acercaba a este objeto santo moría, porque representaba algo mucho más grande que lo que un objeto de oro puede representar. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con esa arca? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esa arca? ¿En dónde está ahorita? ¿Qué nos deja el Señor aprender? ¿En dónde está esa arca? En Génesis 3, 16, dice lo siguiente. Jeremías 3, 16. Jeremías 3, 16. Y sucederá que cuando se hayan multiplicado e incrementado en la tierra, en aquellos días, dice el Señor, no hablarán ya del arca del pacto del Señor, ni les vendrá al pensamiento, ni se acordarán más de ella, ni la visitarán, ni se hará otra. Esta arca de madera de acacia recubierta de oro con estos tres objetos, el Señor dice que no se hablará más de ella, que no vendrá al pensamiento este objeto de oro, ni se acordarán más de ella, ni la visitarán, ni se hará otra. De paso quería compartir que la madera que fue utilizada para hacer esta arca es la madera de acacia, el árbol de acacia. Un árbol de acacia se ve así. Un árbol robusto, un árbol fuerte, un árbol de madera, como dice en una de las traducciones, dice de madera incorruptible. Si se había de construir algo, tenía que ser con esta madera porque era una muy buena madera. Pero esa madera tiene un significado adicional. La madera de shittim en hebreo, significa de espinas azotadoras, una madera espinosa. Y de lejos no se puede ver, no se puede apreciar. ¿Y qué tal de cerca? La madera con la que fue elaborada el arca de Dios fue la madera de acacia, una madera de un árbol lleno de espinas, de un árbol espinoso. Cuando ellos confeccionaron este artefacto, seguramente tuvieron que tratar primero con las espinas, retirar las espinas para poder construir este artefacto. Y ahora nosotros, por la gracia del Señor, por su Santo Espíritu, nos permite entender la conexión.
El artefacto más santo es fabricado con algo espinoso. El ser más santo es coronado con algo espinoso. Aleluya. Gloria a Dios, porque este sacrificio que Él ha hecho simplemente cumple con todos los requerimientos de la Escritura en el Antiguo Pacto. Una y otra vez se esconde el Señor para dejarse encontrar por los pobres en espíritu, por los necesitados, por los que no saben nada. Bendito sea tu nombre, Señor. Con una corona de espinas. Y en varias ocasiones el Señor nos muestra que Él de las cosas menos pensadas utiliza para manifestar grandes revelaciones en su palabra. Ahora no sé si lo has podido detectar antes. Cuando yo leí la palabra Aarón en hebreo, que significa arca, caja, cofre, cesta, baúl, que está más de 200 veces en la Escritura y refiere a esa arca del pacto, me llamó mucho la atención que la palabra Aarón se parece mucho a otra palabra. Se parece al nombre del sacerdote, el primer sumo sacerdote que ministraba delante del Señor. Era Aarón, pero no entendía qué conexión podía tener el arca, la palabra H727, Aarón, con Aarón, H175. Y yo me puse a mirar, primero visualmente, que puedo entender. Algo diferencia estas dos palabras una de la otra. Aarón, A-R-O-N, es arca, cesta, baúl, cofre. Y la otra es A-H-A-R-O-N, Aharón. A nosotros nos llega en español A-A-R-O-N, Aarón. Hay una H de más. Cuando me acerqué a intentar aprender qué diferencias hay, entré a leer la palabra Aharón. Y Aharón simplemente es un nombre propio, es el nombre del sacerdote sumo del Señor, el primer sumo sacerdote del Señor. Aharón, el hermano de Moisés, el hombre que el Señor escogió para ser voz, enviando a Moisés y enviando a Aharón. Este mismo hombre fue aquel que en algún momento levantó un becerro. Era un hombre falible, era un ser humano, como tú y como yo. Pero este hombre fue escogido por Dios y fue perdonado, fue redimido, fue levantado, fue fortalecido. Y este nombre se sigue mencionando todavía, Aharón. La palabra Aharón es la unión de dos palabras, Ahar, que significa después o último, y On, que es la condición de ser el último o estar después. O sea que si traducimos esa palabra Aharón, el nombre propio de él, si traducimos esa palabra, nos va a dar el último o el que viene después. Un sumo sacerdote que viene después de este. Un último sacerdote. La palabra Aharón aparece claramente si vamos juntos al libro de Isaías, capítulo 44, verso 6. Isaías 44, 6. Y es precioso. Él mismo confirma su palabra.
Isaías 44:6 dice así: Así dice el Señor, Rey de Israel, el Señor de los ejércitos, su Redentor. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, Ha-Rishon, y yo soy el último, Ve-Ha-Harón. Ahí está la palabra. Fuera de mí no hay Dios. Y es maravilloso como el Señor va uniendo el entendimiento para que comprendamos algo muy profundo y glorioso. El sacerdote no es nada si no hay un arca, porque no tiene a dónde adorar, no tiene a dónde acercarse a servir. No hay sentido para un sacerdote si no hay un arca, y al igual no hay sentido para un arca si no hay un sacerdote que le sirva, que ministre delante del arca. La cuestión es que la escritura hebrea moderna no contiene la profundidad espiritual en el mensaje de Dios que contenía la escritura hebrea antigua. Y el Señor a todos sus hijos nos guía por su espíritu y a cada uno guía para servicios diferentes. Y uno de los servicios en los que Él me ha guiado es a estudiar la primera escritura hebrea, que es el paleohebreo. Esto ya llevo un buen tiempo en mi casa, en mi intimidad, aprendiendo los significados de la escritura que Él dio y por la cual escribió Él sobre las tablas. Él escribió en esa escritura las tablas de la ley. Y en esa escritura se escribió el Génesis, el Levítico, el Deuteronomio. Esos libros fueron escritos en esa escritura por Moisés. La palabra Ajarón, como decía, el nombre propio del sacerdote sumo del Señor, contiene una H. Una H que no tiene la palabra Aarón, que es la caja, el cofre, la cesta cubierta de oro y con los 3 objetos sagrados de la religión judía, del pueblo israelita, mejor dicho. Esta es la diferencia que hay entre esas dos palabras. Y hasta ahí, bueno, normal. ¿Qué significa entonces? La profundidad viene cuando estudiamos este verso, esta palabra, perdón, y en especial esa letrita que hace una diferencia abismal, gigante, gloriosa. Esa letrita, H, en el hebreo antiguo se ve más o menos así. O así. Esa letrita se menciona, se pronuncia hey, hey, hey. Y esta letrita, si ven, tiene un parecido muy, muy grande con una figura humana, con sus brazos levantados. Pero esa sola letra, hey, tiene un significado, y esto es lo glorioso del idioma antiguo, el paleohebreo. Esta letra significa mira, o en inglés behold. Esa palabra behold está en la Biblia por todas partes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, mencionada por el Señor. Behold, mira. Es como si el Señor dijera a través de esa palabra, oye tú, mira, oye tú. Asombro también significa revelación. Son unos brazos levantados en alabanza, en gloria, hacia arriba. También tiene un significado adicional, que es exhalar.
Y el sonido de esta vocal, esta letra es muda. La letra es hey, pero tiene que estar acompañada de una vocal para que suene como debe sonar. Ahora, acompañada con la A es ajá, Aarón, pero solita, la sola letra, solita, su fonética es como el sonido del aliento cuando respiramos. O sea que la letra hey es cuando tú respiras, inhalas o exhalas, estás pronunciando una letra de paleohebreo, una letra en hebreo. Todos los seres humanos tienen aliento de vida. Toda su creación, todo el que respire, wow, aleluya, wow, todo lo que respire, alabe al Señor. Eso se cumple hoy, todos los días. Cada vez que una persona respira, lo primero que hace es lanzar una alabanza al cielo. O sea, esos brazos levantados hacia arriba son la respiración, la voz, la exhalación, el resultado de un movimiento involuntario en nuestros pulmones. Aleluya. Son dos cosas que nosotros no podemos controlar, el palpitar del corazón y el respirar de nuestros pulmones. El necio dice que no hay Dios, pero el Hijo de Dios entiende que Dios es real y que se manifiesta en estas cosas. Podemos ver con toda claridad que el hombre recibe el aliento de Dios y lo último que entrega antes de morir es el aliento de Dios. Aun cuando sea incrédulo toda su vida, el hombre, inherentemente su espíritu de vida dado por Dios, lanza una alabanza constante cada vez que respira. Gloria a Dios. Y el Señor me acordaba cuando veía esto. Yo, Dios mío, Abraham, wow, tú cambiaste la identidad de un hombre al dar tu espíritu, al manifestar que esa H es el espíritu tuyo. Ya no te llamarás Abraham, padre de multitudes, padre exaltado, sino Abraham, padre de multitudes. Sara, de Sarai, ya no te llamarás Sarai, sino Sara. Y Aarón desde el principio, ese era su nombre, porque al día de hoy quería enseñarnos esto. Hoy quería el Señor manifestar la gloria de su nombre, escondido entre sus palabras. Y nos da esta enseñanza, esta revelación, para que le demos más gloria, para que manifestemos más su grandeza. El arca es una caja. Y por esa razón en Jeremías 3:16 dirá, ya no será visitada, no será traída al pensamiento, ya no se hará otra, porque esa caja, aunque fue el centro de la fe de los israelitas, nuestros ancestros, esa caja era simplemente la sombra de la gran arca que habría de venir. Esa gran arca gloriosa. Era una sombra, un objeto desde donde hablaba el Señor, pero el objeto no era Dios, ni era un objeto de adoración. Es una caja y no deja de ser una caja. Mientras que el hombre, Jesucristo, es Dios encarnado hablando con esas tres y muchas más cosas condensadas en Él, contenidas en Él. La sombra era el arca del pacto. La realidad es Dios encarnado hablando. ¡Wow! ¡Aleluya! El Señor dijo en su palabra, el Padre y yo somos uno. Y me iluminó tanto este entendimiento que nos da el Señor acerca de la unidad de Él. ¿Por qué? Porque Él dijo, el Padre y yo somos uno. Ahora quería guardar para este momento que hay un significado más para la palabra Aarón. No Aarón el sacerdote, sino Aarón la caja. Vamos a decir Aarón
la caja, y Aharón, el sacerdote, para entenderlo más claramente. En inglés, para los hermanos que hablan inglés, es chest. Chest. En español es pecho. Pecho. O sea, esa caja de madera, también esa palabra Aarón, no significa solo caja, baúl, cesta, sino pecho. Un pecho. Y en estas palabras el Señor encierra la verdad de su revelación, de su manifestación. Y hoy nos lo entrega gloriosamente para darle honra, alabanza a Él. Si significa pecho, una caja torácica. ¿Qué es chest? ¿Qué es la etimología de esa palabra chest entonces? Yo me preguntaba, Señor, ¿cómo así? Explícame. Cuando buscaba, Él me guiaba a buscar el significado de la palabra pecho. Y dice, parte del cuerpo humano que se extiende desde el cuello hasta el vientre y en cuya cavidad se contienen el corazón y los pulmones. Impresionante, es el lugar en donde están el pecho, en el pecho está el corazón que palpita constantemente en un movimiento involuntario, no ocasionado por el hombre. Y los pulmones se inflan y desinflan en un movimiento involuntario, ocasionado por Dios. El que hace que en Él está la vida y también quitarla. Él es el que hace que comience a palpitar el corazón de un ser humano y que deje de palpitar y exhale su último aliento. Gloria a Dios. En griego esa palabra es kolpos. Más entendimiento aún. Kolpos, G2858, significa seno. Seno, pecho. En inglés significa bosom. Bosom. En Lucas 6:38 vamos a ver esa palabra aplicada. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Den y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosada, les darán en su regazo, porque con la medida que midan se les volverá a medir. O sea, el regazo en este contexto es el pecho. En el pecho nuevamente está el corazón, el trono del Altísimo. El templo de Dios es el cuerpo humano, el trono del Señor es el pecho. En el corazón está gobernando nuestro Señor sobre sus hijos. Pero también están los pulmones y dice que Él nos dará una medida buena, apretada, remecida, rebosada en nuestro regazo, en nuestro pecho. Espíritu de Él, una medida, espíritu de Él, abundante, remecida, para que quepa más, para que entre más, aleluya. Gloria a ti, Señor. Y en esa medida en la que nosotros medimos, en la que nosotros damos de lo que hay en nuestro pecho, de lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón, de esa misma medida, el Señor nos medirá la siguiente medida para darnos. Oh, cuán importante es esto, Señor. Lucas 16:22. Vamos a ir juntos. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seno, nuevamente, pecho. De bosom, pecho. Y esta escritura última, Juan 1:18, la que nos da un entendimiento impresionante de esta palabra. Juan 1:18. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios. Eso está
La traducción literal es esa, el unigénito Dios. Manuscritos inferiores dicen el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. El seno del Padre es el pecho del Padre. El unigénito Hijo, el unigénito Dios manifestado en carne, que habita en el seno del Padre, ha sido manifestado y ha revelado su identidad, su contenido, lo que hay adentro de Él fue revelado, manifestado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, todo cobra un sentido cuando leemos la palabra el Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo somos uno. ¿Por qué? Porque si esa letrita G es el espíritu, la exhalación, la respiración, pero también el asombro, la admiración, oye tú, mira esto. Ese soplo divino que todo ser humano tiene, contenido en un arca, Aharón, es simplemente la sombra de nuestro Señor Jesucristo. El Padre y yo, uno somos, claro, el Espíritu y el arca viviente en un mismo ser, no separado, no aparte, uno mismo. Por esta razón, si desde en el antiguo pacto, si el Señor hablaba desde ese lugar, el Señor ahora nos habló, como dice en Hebreos 1:1, aleluya, a través o por medio de su Hijo, o sea, su última arca, porque en Génesis 3:16, en Jeremías 3:16, dice que no habrá otra, ni se mencionará otra, ni se hará otra. No se visitará otra, no va a ser, a nosotros no nos debe importar en dónde está el arca del pacto ahorita, sino quién es la verdadera arca del pacto que habló y se manifestó en la tierra, el Señor Jesús. Un arca de carne y hueso, que cuando fue crucificado, fue coronado con madera espinosa, con espinas, shittim, espinas, un arca cubierta de espinas, aleluya, llena de la ley, llena de la palabra, llena del llamado excepcional como el único y último sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, del cual nosotros ahora somos partícipes, somos los únicos que podemos acceder, entrar, tocar, mover. El servicio eterno de Dios ha sido dado a nosotros, a los que entendemos que tenemos ese Hei, esa H, ese Espíritu Divino dentro de nosotros. En un mismo ser está el arca y el Espíritu de Dios. Él es el último sacerdote. Por esa razón la palabra Aharón significa el último o el que viene después. El Señor Jesús cumplió su palabra. En el hombre Jesucristo crucificado, extendiendo sus brazos como un arca con un palo a un lado y un palo al otro, manifestó la gloria de sus palabras dichas en el antiguo pacto. El pecho de Dios no era otra cosa que ese pecho crucificado, respirando Espíritu de Dios, diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Extendido de lado a lado, lleno de la grandeza, la majestad y la misericordia, más glorioso que el oro con la que se construyó el arca del pacto en la antigüedad. Ese es el seno, el pecho, el arca de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y eso es lo que dice en 1 Juan 1:3, dice que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Claro, porque entendemos que el Hijo es el arca y el Espíritu está dentro del arca de su testimonio. Y solo a esa arca vamos a oír, solo a esa arca vamos a obedecer. Un arca bañada en sangre.
Un arca colgada, suspendida entre el cielo y la tierra por 2 palos. 2 palos se utilizaron para crucificarlo y sus propios brazos son como 2 palos extendidos. Una caja preciosa con sus brazos extendidos, escogida por Dios para manifestarse al mundo. Gloria a Dios. Ahora hay un último significado para la palabra Aarón, la misma palabra de la caja, aparte de chest, que significaba pecho. Acá en sueco hay una palabra que se dice así parecida a chest, y los hermanos de Suecia lo saben. Y en sueco se dice kista. Esta última palabra también tiene un significado, ataúd, y está una única vez en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 50, verso 26. Génesis 50, 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. La palabra Aarón, arca, caja, cofre, pecho, también significa coffin, ataúd. Shista, ataúd. Eso me dio a entender que aunque tenemos el espíritu de vida en nosotros, es necesario que recibamos su Santo Espíritu, el derramamiento de su Santo Espíritu dentro de nosotros, para que nosotros podamos ser llamados sus hijos y ejercitar el sacerdocio que el Señor nos dio. Y ser su voz en la tierra. Y manifestar su gloria. De lo contrario, solamente somos ataúdes andantes. Ahora nosotros somos sus arcas en la tierra, en donde todavía permanece el testimonio perfecto de su amor. Somos su templo. Somos su pecho. Porque Él está dentro de nosotros. Su testimonio reposa seguro dentro de nosotros. Su espíritu, sus leyes, sus palabras, su pan, su provisión espiritual, el llamado eterno como sacerdotes santos para su reino. Él nos creó a nosotros para habitar en nosotros y desde nosotros manifestar al mundo la grandeza de su gloria. Y esa es la gran arca de Dios. El Señor extendido en su cruz, pagando por el pecado de toda la humanidad, entregando su propia sangre y no otra, para la libertad nuestra, para que nuestro entendimiento fuera iluminado día tras día, como en el día de hoy, para que no seamos simples ataúdes de oro, sino grandes arcas de la manifestación de la voz de Dios, para la gloria de Dios, para la iluminación del conocimiento de los ingenuos, de los incrédulos, de los necios, para que a través de lo que el Señor hable a través de nosotros, vengan muchos y den gloria al Dios que todo lo creó, y que la gloria sea para el Señor, por siempre y para siempre. Señor, te doy gracias por permitirme transmitir tu verdad, tu palabra, Señor. Y ahora que entendemos que tu Espíritu está dentro de nosotros, que tú estás en nosotros, que tú fuiste la primera arca
y que eres la verdadera arca de salvación. Ahora que nosotros, Señor, llamados a seguirte y a ser como tú, también suceda lo mismo, Señor. Porque el arca es santa, seamos santificados por ti, Señor, apartados para contener solamente lo bueno dentro de nosotros. Y que juntos unidos como iglesia, Señor, te levantemos como los levitas antes de la guerra, en todo tiempo. Te levantemos, Señor, sobre nuestros hombros como quien levantaba esa arca. Levantemos tu nombre en lo alto y demos gloria a tu precioso nombre, Jesucristo. Alabado sea, Señor Jesús. Que la paz, la gracia y la misericordia sea con todos ustedes y conmigo y mi familia. Amén.